¿A quién le van a obedecer instrucciones? ¿Al líder o la líder o los líderes? A Jenny. Y Miriam no es la líder. Así de claro. Así de simple, por las razones que te estoy diciendo. Eso no significa necesariamente que haya una confrontación, pero hay puntos de vista diferentes. Pero eso explica por qué la procuradora, que entonces hace una carta pública, va a los medios de comunicación y mientras le está diciendo a sus procuradores, que son sus subalternos, no vayan a los medios a buscar aprobación, no busquen el aplauso social. La propia procuradora va a los medios y hace público una carta de un llamado de atención que debería ser un proceso obligatoriamente interno. Sean bienvenidos al Demócrata, una entrega más con su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Los orígenes se reivindican y así se hace patria. Gracias a cada uno de ustedes por conectar con esta propuesta de comunicación que no tiene otra incidencia, otro objetivo que no sea apostar a la reconstrucción de esta nación. Converso con no solo un abogado, un prestigioso jurisconsulto, una persona a quien admiro y sigo sus pasos en el mundo del derecho como buen ciudadano y un ejemplo de ejercicio. El doctor Cándido Simón. Doctor, gracias. Bienvenido a su casa. El hijo de Don Pedro y Doña Juliana. Los orígenes se reivindican. Saludos a Don Gracias, Pedro y Doña gracias. Juliana. Bienvenido a esta conversación. Sí, gracias. Como siempre. ¿Qué está pasando de inmediato, entrando en materia, doctor, con el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República? Unas expectativas que desbordaron quizás todo lo que se demandaba socialmente y de repente ahora vemos a doña Miriam diciendo que se va, si no la van, que va a renunciar. Jenny Wilson con un discurso que cuestiona la propia procuradora y los casos se están cayendo en los tribunales. Mal instrumentados, mal manejados, mala administración, mal liderazgo, demasiadas cosas que analizar. Bastante cosas que analizar. Con dolor digo que las cosas van mal. Y lo digo con ese pesar, porque recordarás, y he repetido reiteradas veces, que un sector de la comunidad jurídica y del sector del área comunicacional, y tú incluido, nos la jugamos y apostamos a que ellos salgan bien. Quiero todavía retener la esperanza, que es lo último que se pierde, de que deben salir bien. Lo digo porque efectivamente, primero pasaron varias cosas que advertimos. El Ministerio Público se concentró su independencia en la Procuraduría General de la República y además de ello en un sector de la Procuraduría General de la República. O sea, efectivamente eran independientes y yo quiero seguir pensando que son independientes de órdenes políticas, de órdenes del presidente, que tomó la decisión de dejarle que funcionen con independencia. Ese es un aspecto. Ahora, una de las fallas que advertimos con tiempo es la dependencia de la opinión publicada. E inicialmente, no necesariamente con conocimiento de Miriam Germán, que es la Procuradora General, pero sí sé que le pasaban informaciones del tema de las estrategias de investigación en los actos de corrupción. Parecería que el sistema penal en República Dominicana solo tiene que ver con el tema de corrupción. Y se las filtraban a algunos comunicadores de cierta reputación, que llegó un momento en que cuando ellos se dieron cuenta que los estaban utilizando, entonces digamos que frenaron un poco el tema de la difusión de la información. Entonces utilizaron, y aquí no te incluye, pero utilizaron algunos youtubers que no tienen criterios y la ética que tiene un sector como el que ustedes liderean. Que no es lo mismo siempre, ¿no? Y yo no vine aquí a complacer peticiones. Lo que está bien y lo que no está bien no lo está. Yo concurro a este medio justamente porque tú eres uno de esos comunicadores del nuevo sistema de comunicación, digamos, con libertad y sin censura, que se respetan. Y hay otros muchos, hay varios. Hay otros que no. Entonces, gracias. Entonces, doctor, le pasaban esa información a gente sin pudor, sin límite, que se creen que no hay normas y que no hay reglas, con la dificultad de que en esta área de comunicación por esta vía son más estrictas las normas.
pero de todas maneras se asumieron que no y difundían y creaban corrientes de opinión publicada como si a partir de ese momento ya estarían condenados. Primero. Segundo, le hicieron creer a la gente, en consecuencia, que la prisión preventiva era la pena. Un gran error. Lo otro es que mantuvieron las expectativas en alta. Yo recuerdo haberme comunicado con uno de los altos ejecutivos de la Procuraduría General de la República, tres, y le dije, óigame, ustedes no deben, hagan como hacen los pilotos, que cuando el avión va a arrancar, primero se desplaza en la pista despacio, acelera a todo, sube y cuando sube hace planicie. Claro. Y la gente se duerme, la gente descansa. Pero a 21.000 pies de altura. Sí. Después que Allá, y 35.000, allá, dependiendo de dónde vaya. Entonces, luego baja. Ese avión entonces recarga, renova, cambia pasajeros y vuelve y sube. Pero resulta que los procesos penales por los temas de corrupción mantuvieron a esta sociedad en expectativa en alta siempre, subiendo siempre, y no terminaba de hacer planicie un proceso cuando arrancaba con el otro. Yo le dije, váyanse por parte, como hizo Jack el Destripador. Váyanse por parte. Bueno, eso no se entendió y entonces crearon muchas expectativas. Primero creando corrientes de opinión publicada para que la gente pensara que la prisión preventiva ya era la pena. Segundo, insistieron mucho en la prisión preventiva. Óyeme, en un tema, señores, que es un delito económico. Suena como suave, ¿verdad? En los temas de corrupción, esencialmente, aparte de la afectación a los servicios de primera necesidad de los derechos fundamentales, cuando se roba el dinero de educación, del Ministerio de Educación, ejemplo, o de salud o de deporte, se están robando el dinero para la promoción de la educación, de la salud pública, del deporte, también un derecho fundamental. Al final termina siendo un delito económico. Entonces, ¿por qué insistir con gente que tiene presupuestos para asistir a los actos de procedimiento con prisión preventiva siempre, primero? Segundo, muchos jueces le complacían, esencialmente por temor y casi por terror a la presión de ese sector de la opinión publicada, sin criterios profesionales y sin ética, que presionaba, y entonces el que tomaba la decisión valiente de cambiar una medida de no aplicar una prisión preventiva, entonces, a excepción de Alejandro Vargas, que se hacía respetar y se hizo respetar, eso explica por qué está en el Tribunal Constitucional, usualmente entonces te lo desfenestraban públicamente. Sí, esos temas nos hicieron llegar a una conclusión que efectivamente había independencia del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, específicamente del área de investigación y persecución de la corrupción administrativa, independencia del poder político y digamos que del poder institucional, o de los demás órganos del Estado, pero había una dependencia muy marcada de la opinión pública. Voy a insistir, y no lo estoy diciendo ingenuamente, lo único que milita en este ambiente es mi nombre, que es Cándido, y ejerzo mi candidez. Cuando digo opinión publicada, estoy diciendo a conciencia que es una corriente de opinión impulsada para que la gente piense de una manera. Dirigida, que es diferente a la opinión pública. Se entiende, claro. Entonces ponen la opinión pública, la dirigen hacia un propósito determinado, y el propósito era evidenciar que los casos estaban blindados y cuantas cosas. Al final, cuando el proceso, aquí puse esta paradoja como ejemplo en una intervención anterior que tuve, cuando el proceso hace como la ola que viene rompiente, llega a la playa, desciende y regresa mansa. El regreso de un proceso penal, hermano, es cuando vamos a fondo del proceso. Ahí es que se decide todo. Ahí es que ya se despeja todo. Claro. Ahí es que se establece si hay responsabilidad penal o no, cuando regresa la ola, mansa. Sí. En esa etapa estamos entrando ahora, razón por la cual la gente está asumiendo que el hecho de que en uno u otro caso dispongan la libertad, porque la Constitución de la República dice que si usted dura 12 meses preso o 18 si es un caso complejo, no es cambiar la medida de coerción por una garantía económica, es que quitar la prisión preventiva. Sí. Se llama cese de prisión preventiva y punto. Cuando los jueces comenzaron a hacer eso, entonces la gente comenzó a pensar, pero ven acá, ¿qué pasó? Pero precisamente por el abuso del recurso. Porque usted no puede, cuando se es ignorante de la cuestión, doctor. Sí.
se puede entender un mal manejo, pero cuando usted es un fiscal y usted es un ducho en la materia, usted no puede generar las expectativas, pero no le vamos a tirar tiro a la escopeta. No me gusta la idea nunca de no dejar claro que aquí el pueblo ha sido engañado, ultrado, que aquí hemos tenido una desproporcionalidad en el uso y abuso de la corrupción administrativa, pero se eligió nada más y nada menos que a una jueza, a una veterana, a una mujer con experiencia, con liderazgo, sí, que todo el mundo la aspiraba, con reputación. Entonces, doctor, quiero entrar, luego de esa magistral explicación, en varios aspectos de fondo, a propósito de los procesos penales, con su maestría, para que usted nos arroje luz. Se nos cayó un santo, y no por corrupción, no por intromisión, por falta de liderazgo. Desde su punto de vista, ¿qué está pasando en la cabeza de doña Miriam, que en reiteradas ocasiones ha utilizado medios de opinión pública para decir que si la dejan terminar, ella se va en el 24, que si no la quitan, hay presiones, ha enfrentado, ha recibido llamadas, le han pedido el cargo a doña Miriam, o ella no se siente apta en este momento, o quizás la procuradora ya entendió que fracasó en su gestión? Pero quiero que... ¿Cuál te respondo? Pero quiero que usted profundice en eso con total libertad. Y recuerde, doctor... Sí, yo lo hago. Yo lo sé, pero usted es muy elegante en el trato. Y yo quiero que ahora dejemos a un lado su fino trato. Si estuviésemos en un proceso penal, yo diría, yo te objetaba esa pregunta porque es compuesta. Yo sé que son múltiples. No, mira qué, y voy a decir los derechos. Estoy lamentando muchísimo por el escenario que siento, que percibo, no que sé, que percibo que está pasando Miriam. Sucedió lo siguiente. Cuando ella asume la función de Procuradora General de la República, de alguna manera el presidente de la República quiso mandar un mensaje por el ultraje a que ella fue sometida de manera inmerecida por Jean Alain cuando era Procurador General de la República, aceptado ahí dirigiendo ese consejo cuando ella se evaluó para repostularse para la Suprema Corte de Justicia, tolerado bajo el silencio del presidente Danilo Medina y de Mariano Germán, que me duele más, que era entonces el Procurador General presidente de la Suprema Corte de Justicia, y estaba en ese consejo donde Miriam fue ultrajada por Jean Alain, sin discusión. Y de alguna manera cuando se le designa a ella es una especie de reivindicación. Así es. Yo pensé que ella iba a aceptar la función efectivamente como reivindicación y solo para avanzar y dar el paso siguiente que consistía en salir de ahí. ¿Por qué? Primero, la información que tengo, yo no soy médico, es de que ella tiene un proceso diabético bastante crítico. Segundo, tiene una edad bastante avanzada. Tercero, tiene una historia de trabajo, porque miren, tiene todos los años del mundo en el sector de justicia. Entró creo que como fiscalizadora, juez de paz, y luego fue procuradora general ayudante en la gestión de Balcácer Vega hace muchísimos años, junto con Guillermo Moreno, junto con Carmencita Inverburgar, un sector bueno, muy calificado, y después hizo carrera en el Poder Judicial, desde juez de primera instancia, Corte de Apelación, presidió Corte de Apelación en el distrito. Fue aquella juez, fue aquella juez que en una ocasión Balaguer dijo que la justicia en Etercole le mandó una comunicación que después la filtró a través del periódico Última Hora con Tony Pina, que en paz descanse. Una carta histórica. Una carta frontal, diciéndolo, si la justicia es un etercolero, usted es responsable porque usted es el dueño de la justicia. Entre otras cosas. Bueno, fue aquella Miriam Germán que presidiendo una de las salas penales de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, cuando Hipólito Mejía ganó la presidencia de la República, vía el Procurador General de la República, de la Corte, le ordenó que retirara la acusación contra Salvador Jorge Blanco. El procurador la retiró y Miriam dijo, bueno, independientemente de que haya responsabilidad penal o no, Salvador Jorge Blanco, como no hay acusación, no hay caso. Ella presidió esa sala, vieja. Te estoy diciendo, una mujer con historia, y después en la Suprema Corte de Justicia, y la historia es larga, que fue presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y cuando iban a procesar a Díaz Rúa, Miriam se paró y dijo, no me manden el proceso para acá. Se inhibió. Porque yo soy amiga
personal de Díaz Rúa en el caso de Brecht. Eso es transparencia, viejo. Y resulta, bueno, que el Pleno se la envió de todas maneras, ella procesó y dijo en un voto disidente, ahí no hay caso, ¿eh? No es si Díaz Rúa es culpable o no. Y ahí está el caso de Brecht en la nada. Es decir, esa es la Miriam Germán que nosotros hemos defendido y es la que defendemos. Y yo quiero pensar que cuando ella hace estos quejidos, realmente obedece a alguna situación que se veía venir ahí adentro. ¿Por qué? Porque ella tiene mucho tiempo siendo jueza, pero poco tiempo siendo fiscal, no está actualizada. La que tiene liderazgo del Ministerio Público en este país es Jenny. Es decir, que Jenny Berenice, doctor, indudablemente, la que tiene liderazgo, es la que tiene el toro cogido por los cuernos. Bueno, por lo menos es la que tiene liderazgo, porque es la que está actualizada. No, y yo coincido con usted. Mira, pero lo afirmo. Viene de ayudante de fiscal de Santiago, fue fiscal titular en Santiago, por méritos, ¿eh? No fue Radamés Jiménez que la trajo como procuradora fiscal para el Distrito Nacional porque era del PLD, por mérito, fue fiscal del distrito, luego pasó a corte y ahora el presidente también, no sé quién se lo solicitó, pero me parece que fue por méritos también, a designar procuradora general de persecución del Ministerio Público, que es el órgano de la Procuraduría, digamos la viceprocuradora, claro, para que se entienda mejor, es más o menos eso, en términos de funcionales. Y ella coordina y dirige a todas las procuradurías especializadas, entre otras el PEPCA, que es el que dirige Wilson Camacho. Que le responde a ella entonces, también. ellas lo que hicieron fue lo siguiente. Convocaron 40 fiscales de los mejores del país, jóvenes, unos muchachos jóvenes, brillantes. Óyeme, yo estuve en ese proceso de caso 13 recientemente, y los interrogatorios que esos muchachos hacen, un equipito, yo le digo los popis. Y le decía a Wilson, a Jerry, pero dejen que los popis avancen. Y además la encargada del litigio es muy calificada. Mirna Ortiz, muy calificada. Pero el punto es que buscaron una selección y lo trajeron y lo incorporaron en este proceso. ¿A quién le van a obedecer instrucciones? ¿Al líder o la líder o los líderes? A Jenny. Y Miriam no es la líder. Así de claro. Así de simple. Por las razones que te estoy diciendo. Eso no significa necesariamente que haya una confrontación, pero hay puntos de vista diferentes. Pero eso explica por qué la procuradora, que entonces hace una carta pública, va a los medios de comunicación y mientras le está diciendo a sus procuradores, que son sus subalternos, no vayan a los medios a buscar aprobación, no busquen el aplauso social. La propia procuradora va a los medios y hace público una carta de un llamado de atención que debería ser un proceso obligatoriamente interno, doctor. ¿No le llama la atención? Mira, ¿No ha fallado la procuradora? Yo pienso que... Y no es cargar contra doña Miriam, es entender que estamos viviendo quizás el último escalón, la última oportunidad de relanzar una institución tan importante como el Ministerio Público. Mira, este llamado a la atención lo hizo tarde. Honestamente, ya es tarde. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque oportunamente, justo a través de este medio y otros de semejante proyección, insistimos varios juristas, no muchos, 3 o 4, y varios comunicadores sí, entre otros tú, paren eso. Oigan, paren eso o va a terminar mal. Si la difusión de procesos penales en investigación, cuando la ley manda que sean discretos, y lo hacían deliberadamente. Era Miriam, yo no digo que fuera Miriam, lo que sí sé es que ella lo dejaba pasar con conocimiento de causa. Entonces, si ahora están pasando estas cosas, que la gente se creó una expectativa porque le crearon una opinión, le hicieron pensar que el que caía preso ya no saldría más de la cárcel, y ahora resulta que los jueces tomaron la decisión de respetar la ley, entonces la gente se ha decepcionado, pero bueno, Miriam lo permitió. Y se le dijo con tiempo. Como con tiempo se le dijo, y esto yo te lo digo en primera línea, en primera persona, aunque sea una inmodestia, se le dijo, el nuevo modelo penitenciario se está desmantelando, lo están desmantelando y hay una conspiración. Totalmente. Y la desvinculación de Isidro Popoter, que fue el que coordinó y digamos el líder, bastante duro. El creador, ¿no? Uno de los creadores, Roberto Santana, claro. Bueno, varios. La que coordinaba Ismael, varios
entre otros Popoter, que era el que dirigía el área, digamos que de seguridad, y el que formó esos jóvenes que andan, esos que van encapuchados. Y resulta que mira, lo desvinculó, lo dejó desvincular el consejo porque lo desvinculó por un chisme, un supuesto informe de una señora que iba a Najayo, que estuvo presa por droga, y entonces resulta que salió, y cuando salió quería hacerle visita sexual a otro preso, y ella tenía una relación con el que cayó preso juntas. Entonces Popoter evitó eso, y ella se puso para él. Le crea un expediente. No le crearon un expediente, generaron un supuesto informe que no se lo mostraron nunca y lo desvinculan. Un error. Y entonces se le dirigió una comunicación a Miriam pidiendo una reconsideración, y yo no sé si fue ella que lo firmó, pero lo rechazó. Y eso generó una desmoralización en esos jóvenes que no son policías, sino de seguridad, que se hicieron respetar. Así como lo de la AMED se hacían respetar por la condición y la calidad y la manera como ellos no se corrompían. De ese mismo modo, estos jóvenes de nuevo modelo penitenciario se hacían respetar, no se hacían temer. Y resulta que dejó que eso se desmantelara, dejó que eso se fuera a pique. Y resulta que, déjame dejarlo ahí. ¿Lo dejo ahí? No, continúe. Pues ¿saben qué pasó en el modelo penitenciario? Que designaron un policía como director, un oficial superior, sí. de cuyo nombre no voy a recordar ahora, no en ese sentido, no eso se puede defender aquí, y no me gusta hacerlo así. Y él, o yo no sé quién, vistieron policías de agentes penitenciarios, y la historia es que se fue el modelo a pique. Se corrompió todo. No es que, óyeme, no es que las policías son malos porque sí, no es que la policía es mala como institución, señores, es que hay una cultura de entender o asumir que si no es haciendo cosas malas no se puede, y no son todos los policías que son así, pero resulta que los menos son los que tienen criterio y los más se imponen. Los malos se imponen a los buenos y los buenos no llegan al poder. O yo diría los más tienen criterio, los menos se imponen. Claro. Entonces resulta que corrompieron el nuevo modelo penitenciario. Corrompieron el nuevo, pero bueno, ese es un fardo que le toca a Miriam. Una conquista y el resultado se aleja. Nos toca con dolor reconocer, doctor, y lo decía en un programa recién pasado en El Demócrata, con mucha responsabilidad, no vamos a apañar todo lo que no ha funcionado porque sea doña Miriam. Claro. La hemos apoyado hasta donde duele, pero con los resultados que se están dando y que las cosas ya nos dicen cómo van a terminar, cuando usted va al médico y el médico le dice, lleve este tratamiento, haga ejercicio, no fume, no beba, y usted bebe, fuma, hace los desarreglos, no se medica, usted no va a llamar al médico en intensivo para que le salve. Un médico responsable le va a decir, no hay nada que hacer. Sí, te dije que no fumara. Te dije todo lo que no tenías. Pero nosotros lo hemos apoyado, pero para dejar aparte del cierre de su análisis brillante, con pocas personas, debo reconocer, gracias, en su condición, no solo como jurista, como ciudadano, como una persona coherente, hago este ejercicio. No me reafirmo. Por eso trato de invitar solo a personas en las que creo y a las que me gusta escuchar. Gracias. Y disfruto escucharle, doctor, porque usted habla desde el corazón, pero sobre la base de los principios y el conocimiento, en lo que usted cree. Una persona que no cree en sí mismo no puede pedirle a nadie que le escuche para que crea en él. Doctor, caso 13. ¿Qué pasó con Dicens? Precisamente nos vendieron un caso de 700 millones. Usted participó como querellante, agraviado, prueba, video, no vidente, Valentina, presentadora. El caso 13 parecía el caso perfecto para una condena infirme, hasta un juicio de fondo. Y de repente, aquí va a pasar, guardando la diferencia, y paso a escucharle, como de Brecht. Personas que van a un fondo a ser condenadas cuando no hay prueba de los sobornos. ¿Cómo condenar a los que participaron en el caso 13 cuando el administrador, comandante en jefe de la tropa, entonces no tuvo nada que ver? A menos que no fuera el que comandaba. Oh. Doctor, mira, me sacó el aire. Sí, yo recuerdo
que cuando comenzó el proceso Odebrecht, participé en un panel en vivo cuando estaban en ocasión de la solicitud de medida, cuando los arrestaron. Participé en un panel en vivo, coordinaba Nuria Piera en CDN y nos invitaron a un panel en vivo. Y yo dije, eso está mal. Hicieron una mala negociación. Y entre otras cosas decía, ¿cómo es posible que tú negocies con una empresa que va a quebrar? Porque todo el mundo le está cobrando en efectivo y aquí le están fiando. ¿Tú oyes? Odebrecht. Sí. El Procurador General de la República era Jean Alain Rodríguez. Así es. En este proceso, y terminó mal, en este proceso de caso 13, hubo, con respeto lo voy a decir, porque en este caso yo participé como representante de un querellante. Desde mi punto de vista hubo una mala negociación. Por parte del Ministerio Sí. Público. Y las juezas se lo dijeron. Y déjame decir una sí. cosa, déjame salvar esto. De esas 3 juezas, conozco a cabalidad a Claribel Nivar y otra de las magistradas. Y después entró una juez suplente porque una de ellas se enfermó. Y tengo la mejor referencia reputacional de ellas. Esto lo estoy diciendo por lo que podría venir. Una de las juezas le dijo, la que motivó, dijo, óyeme, ¿cómo es posible que ustedes hayan llegado a un acuerdo con Valentina, que es la comunicadora, la que hizo la presentación, que hizo el relajo del bolo 13? Y entonces resulta que no llegaron al acuerdo de que ella declarara y se sometiera al contradictorio para que la defensa la interrogara y la interrogaran los querellantes y los denunciantes y el Ministerio Público. Entonces ella se paró allí y dijo, yo voy a declarar, pero no voy a someter mi interrogatorio. Es una mala negociación, porque si ella es la que vincula, ella es la que dice, bueno, en una ocasión, en el ascensor, Dicen se montó, bajamos juntos o subimos, y él me dijo que me van a abordar para un sorteo especial. Escúchame, y va a doler lo que voy a decir. Y como yo no vine a complacer peticiones, lo voy a decir. Como debe ser. Eso, dicho así y solo así, no vincula para un proceso penal cuando baja la marea. Entonces, eso fue lo que pusieron de Dicen ahí. Pero como usted negocia y no llega al acuerdo de que además de condonarte las imputaciones penales en parte, perdón, como usted no somete al contradictorio a esa señora, por una parte. Por otra parte, el que financió los actos de corrupción según la imputación y está condenado, ya puedo decir que lo financió, además yo era creyente, representaba un creyente ahí, fue Santiago Tiburcio, Chago, que es un apostador y que sé yo cuántas cosas. Pero con Chago llegaron a un acuerdo. Pero ¿y para qué hacer acuerdo con él si todo lo demás lo vincula y él es un actor principal? ¿Te das cuenta? Otro error. O sea, entonces, ¿tú sabes qué hicieron los jueces? ¿Qué hicieron, doctor? Estoy en primicia, ¿eh? Atención. Que los detalles reveladores de lo que pasó en la audiencia del caso 3 en El Demócrata con un actor de primer nivel como el doctor Cándido Simón. Sí, gracias. ¿Tú sabes qué hicieron las juezas? Que le rechazaron el cambio de calificación, y le explico ahora en qué consiste eso, al Ministerio Público para llevar suave a Santiago Toribio y a Valentina y a otros imputados, y le rechazaron una petición que consistió en lo siguiente: pena cumplida de un mes, de 18 meses, condena de 5 años, pena cumplida de 18 meses y el resto suspendida. ¿Sabe qué hicieron los jueces? No. Van 3 meses para la cárcel. 3 años. 3 años para la cárcel y 2 años de prisión suspendida por el tiempo que cumplieron. Porque naturalmente cuando te apresan de manera preventiva, el tiempo que dures en la cárcel se te computa. Claro, por supuesto. Para la pena. Las jueces dijeron no. Es que no encaja la calificación lógicamente. Fíjate bien, Fíjate si desde mi punto de vista la negociación no fue trunca, que las jueces les rechazan eso, entonces deciden que deben ir 3 meses a la cárcel. Es decir, que todo esto desemboca en este mamotreto por un mal manejo procesal
del propio Ministerio Yo Público. voy a recomendarle lo siguiente al Ministerio Público en el caso de la especie. Cuando ustedes vayan a hacer acuerdos, hagan dos cosas. Primero, háganlo por escrito. Y la ley prevé eso, porque Claro. es el sistema pre-bargaining de los Estados Unidos que se llega a acuerdo con los imputados. Segundo, no hagan acuerdos espurios con gente que no se puede hacer acuerdos. Tercero, comuníquenselo a los querellantes. Si nosotros no hubiéramos enterado que habían acuerdos, en el caso de mis representados, que no voy a mencionarlo aquí, pues no tengo autorización, si nos hubiéramos enterado que habían acuerdos con Tiburcio, que mandó a Junior Tiburcio, su sobrino, a jugar, y a uno que le llaman Julito, en Navarrete a jugar y a apostar, que era el que aportaba el dinero, quién sabe para qué, nosotros no hubiéramos presentado una querella paralela. Totalmente. Una querella independiente. Y blindan el proceso. Y el juez podía escoger entre la querella, Claro, la acusación del Ministerio Público o la privada, o una la acción privada, acusación alternativa. la acción privada de parte Pero de nunca nos ustedes. enteramos, Doctor, ni nos enteraron. y esto al final Entonces, es mucho más grave todavía y nos plantea un segundo encuentro, una conversación con usted, un tema muy complejo, brillantemente explicado, sin tecnificar demasiado, pero la pregunta a la que estoy obligado, aunque suene duro, es la siguiente. Yo no me voy a tragar la guayaba de que Jenny Berenice, la gran Jenny y el super Wilson Camacho no sabían que estaban negociando mal. Todo esto nos lleva entonces a abrir la posibilidad de que desde el Ministerio Público se indujera de manera directa a este tipo de fallos para que dicen, más allá de todo lo que públicamente Jenny y Wilson nos están contando a los medios y a la sociedad, en el proceso se diseñó el fallo para que esto terminara mal, doctor. ¿Existe esa posibilidad? mira, yo no quiero pensar eso. No me pida eso. Pero analícelo, Porque doctor. dolería. No, pero duele más Yo repetir esto. Yo no quiero pensar Yo lo que eso. le estoy pidiendo es que no repitamos esto. Sí, yo no quiero pensar eso. No quiero pensar eso. Honestamente no quiero pensar eso. Porque entonces sí se desmontaría todo por lo que un abogado. Y yo quiero retener todavía que creo en Miriam, que creo en Jenny. Quiero pensar que Wilson no va a entrar en ese tipo de escenarios, ni el equipo que coordina. Yo no quiero pensar que este proceso mal negociado, desde mi punto de vista, implica una connivencia para beneficiar gente. No quiero pensar eso. Honestamente no. No me encaja. Doctor, yo he defendido dolería. a Jenny, he defendido a Wilson Por eso yo quiero... en este espacio, pero la objetividad me obliga, después de escuchar sus revelaciones, a decir cómo es posible que estas cosas pasen con este Ministerio Público tan brillante. Y hablar, y esto voy a separar, y con esto concluyo de mi parte, para la pregunta final. Doctor, óigame bien, y lo separo usted de esto que voy a decir. Los patrocinadores de esa administración de la Lotería Nacional, los patrocinadores de Dicen, fueron inversionistas de la campaña del presidente Luis Abinader. Es decir, que cuando hay gente detrás que te invierte en una campaña presidencial y ese candidato gana, como Luis Abinader, y después se nombra a alguien que termina montando un fraude, a mí no me van a decir que ese nombramiento es por otra cosa que no sea por pagar ese favor. Y si sale mal la jugada, y no del bolo 13, y hay un proceso, y después hay una mala negociación y se descarga, es muy difícil que a Francisco Tavares, el demócrata, le digan que todo eso es casual. Y lo digo yo, para no comprometer su juicio. Sí, pero mira lo ¿Cómo siguiente. concluimos? Yo quiero, primero, yo quiero honestamente asumir que el presidente ha hecho un gran esfuerzo por no involucrarse en la persecución de los actos de corrupción ni impedirlo, por una parte. Y ese equipo que se designó fue con ese propósito. Lo segundo es, y esta va a doler, es que ese señor Dicen su designación fue el pago de la factura política por gente que hizo campaña por el presidente en Bonao. La gente de Fenabanca. Así es. Y el que presidía Fenabanca era William Rosario Ortiz, que fue jefe de Dicen. Eso no es un hecho oculto. Y ellos invirtieron para la campaña. Lo invirtieron
para Danilo, invirtieron para Hipólito, invirtieron para Leonel. Y hay un jefe de un consorcio que se llama Orlando Martínez, que dice él, que fue presentado como testigo, que perdió como 10 o 20 millones de pesos, no sé qué era yo. Pero Orlando Martínez es diputado del PRM. Del PRM. Y yo no tengo que ver con partidos políticos, pero lo cierto es que esas cosas se desfilaron ahí y me llamó muchísimo la atención que no se creyó. Son 6 concesionarios, son 6 los gurús. De los 6, 3 participaron como creyentes. Orlando Martínez, que es de la consorcio OIM, no participó. Y creo que Leisa, 4 participaron. Orlando Martínez no participó. Leisa, digamos el número 5, se fue por la vía civil, pero está demandando la lotería. Es decir, en palabras más llanas, por las razones que sea, que yo respeto aunque no comparta, pero llama muchísimo la atención que el diputado, que es jefe, dueño de uno de los concesionarios, no se activó y lo presentaron como testigo. Totalmente. Y no aportó nada. Pero esos son, ya desde el escenario tuyo, no el mío, es evidentemente que indujeron al presidente a cometer un error, si lo quieres, o inducido, o con conocimiento de causa, para pagar con la factura de la campaña política la designación de alguien muy vinculado al partido. Si Dicen participó o no participó, con toda honestidad, yo no puedo concluir en un sentido o el otro. Y estuve en el escenario. Si lo hizo, se cuidó bastante. Doctor, brillante esta conversación. Una pregunta diferente para el cierre, con un sí y un no en vía contraria. Difícil, pero usted me va a entender, entre mentes brillantes como la suya y la de la audiencia. Doctor, ¿estaría usted de acuerdo con una designación como Procuradora General de la República de Jenny Berenice? Y esa misma pregunta de la siguiente manera. ¿Cree usted que el presidente Luis Abinader elegiría a Jenny como sustituta de doña Miriam? Sí. ¿Sí? ¿Por partida doble? ¿Estaría usted de acuerdo? Sí. ¿Y el presidente la elegiría? Esa parte es una decisión del presidente. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que sería una buena decisión, honestamente. Así y cerramos. Que siempre hemos peleado en contra. Sí, qué bien. En vía contraria, pero honestamente yo quiero pensar que ella no va a torcer. Y tiene el brillo, tiene el liderazgo y tiene los conocimientos y la actitud. Y se lo ha ganado. La actitud. Bueno, así despedimos esta conversación con el doctor Cándido Simón. La pregunta para ustedes, todo lo que quieran opinar, pero al final, ¿entienden ustedes que debería el presidente Luis Abinader debería elegir el presidente Abinader a Jenny Berenice como Procuradora General sustituta de doña Miriam para continuar toda esta lucha contra la corrupción? Si usted fuera el presidente, ¿elegiría a Jenny? ¿Sí o no? Ahora le toca a usted. Les leo. Bendiciones. Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como El Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En El Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.